ensayista, poeta o fue ensayista, novelista, traductor, periodista mexicano con una producción impresionante. También en Descarga Cultura, que es un sitio de la UNAM, pueden encontrar algunos maravillosos cursos que he impartido en la UNAM. Están ahí, yo ya lo vi. Y bueno, ¿qué decir de Javier? La idea de invitarlo tiene que ver con ayudarnos a pensar los problemas vinculados con la problemática de la paz. Cuando le invité, le comenté que uno de los temas ejes de estos eventos es la cultura de paz. Y él me sorprendió con el título El problema de la paz. Yo creo que va a estar muy interesante escucharla. La idea es, bueno, pienso yo, tratar de, a partir de su experiencia, a partir de todo lo que ha vivido, lo que hemos vivido en la colectividad en Cuernavaca con él, en todo el país, pues tratar de, en este contexto de violencia, tratar de retomar su ejemplo ético. No tengo la menor duda de que esto va a interpelar nuestro actuar y cuestionar nuestro pensamiento de vida. Siempre, no sé si esto va al final o al principio, pero él siempre reitera al final de sus textos un párrafo que va creciendo cada vez más. Dice: además opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samuel Flores, la masacre de los de Barón, detener los megaproyectos y devolver la gobernabilidad a México. Les pido un aplauso para Javier Cicero. Muchas gracias, aquí, a la UNAM. Imagínate, había estado invitando y no había podido estar acá, a veces tenía que estar en la UNAM. Me han invitado, no me invitaron, qué bueno que para este festival. Es muy importante para bien la cultura del país, para la vida cultural de la propia universidad. Bueno, el tema que había acordado con Guillermo es precisamente ese problema de la paz, un problema. Pero ya que está enmarcado en esta gran, en este eslogan, ¿no?, con el que se presenta el festival, nombrar para existir. Y yo quisiera plantearlo precisamente a partir del tema de la lengua, un tema complejo, complicado. Y después me llegué apoyando con el fondo de la tesis que voy a mira, es una hipótesis, una tesis además muy por encima, porque pues, 50 minutos no es mucho que daré por curso. En el pensamiento de Iván Illich, en particular, en un ensayo que se llama Desacoplamiento de la paz, que está en un libro que recoge varios ensayos de Illich, se llama En el espejo del pasado. Justamente yo quiero ir hacia el pasado, hacia el sentido de la lengua, qué es la lengua, para llegar a la problemática de por qué la paz es un problema, es decir, no tenemos paz, ¿no? Y bueno, me embarco también porque este año pues, se celebra los 100 años de Iván Illich, ¿no? Se están preparando muchos coloquios aquí en varias partes del mundo. Uno es parte de ese homenaje, ¿no? Y siempre es una inmensa luz, como dice Georg Gagarin, creo que esta época es la época de la legibilidad de Illich, ¿no? Es empezar a entenderlo frente a las problemáticas que estamos viviendo. Y bueno, este tema de la paz hace parte de ello. Pensamos poco en la lengua, como la andamos trayendo, no se vuelve un sujeto de pensamiento,
usar la lengua porque pensamos desde ella. Pero bueno, la lengua, su accionar, el lenguaje y su universo de palabras, es lo propio del hombre. El mundo del humano, como decía Octavio Paz, está hecho de palabras. Las palabras nombran la realidad, la sacan de su bruma y le dan sentido a las cosas. Incluso nuestras fabricaciones, ¿no? Esta botella, este libro, fueron antes de ser botella y libro en su materialidad, fueron palabras. Y después de su existencia material siguen siendo palabras. Si no las nombramos, no existen. ¿No? Nombrar es de alguna forma darle presencia, ¿no? Esta idea tiene sus raíces en dos de nuestros pilares que fundan Occidente. Y uno de ellos es la tradición judeo-cristiana, el otro es la tradición griega. Dos tradiciones que tienen un sentido muy profundo, lo tenían, porque creo que le hemos degradado este tema, como está tratando, muy vinculadas con la palabra, ¿no? El logos griego, que sirve para nombrar, después del Evangelio de San Juan, el logos delataba el mundo griego, el mundo judío, ¿no? Es el sentido, ¿no? Es decir, el logos es fundacional. El Génesis empieza precisamente, el libro de Génesis, la Biblia entera, con una palabra, ¿no? Dios crea mediante la palabra. San Juan, en su Evangelio, después dirá, sí, esa palabra con la que creó Dios se hizo carne. Y los griegos, sobre todo Sócrates, sobre todo Platón, pues le dan un papel también muy importante a ese logos. Ellos nos dicen que a través del diálogo se puede llegar a la verdad. El Occidente se ha confrontado precisamente con el logos creador y este ser que dijeron que es la verdad, la vida es Cristo, es una palabra encarnada. El tema es complejísimo, pero me voy a circunscribir nada más a la palabra, ¿no? Y me pongo del lado del Génesis, ¿no? Quien inventó el Génesis debe ser un genio, quien creó el Génesis, ¿no? Que hayan dicho que ese hombre que dijo, esos seres que dijeron, o esa mujer que dijo, en el principio era el caos, ¿no? Y Dios movió ese caos y el mundo empezó a existir, el universo empezó a existir. Quien lo elaboró era una gente con una profunda capacidad de observación de lo que es la palabra en el ser humano. En realidad la palabra saca al mundo de sus plumas. Todos los días, cuando salimos del sueño, hay un hermoso poema que habla sobre esto, que es de Guillén, que se llama Más allá, que describe el despertar de la posesión del lenguaje de ese hombre para nombrar el mundo, para hacerlo surgir. Esa palabra, ese acto lo hacemos todos los días y sacamos al mundo de su pluma. Es un acto tremendo. Si no tuviéramos el lenguaje, el mundo estaría allí, pero en realidad no sería nada. No sería nada. Los animales tienen una especie de lenguaje, pero no saben qué saben, su lenguaje no es reflexivo. Nosotros sí sabemos que sabemos. Yo luego cuando pongo este ejemplo, lo usaba mucho, hablaba de los usos de poesía, es un koan. Un koan es un acertijo, digamos, de la tradición budista. Sí, está diseñado, está hecho para romper la lógica del pensamiento y entrar, romper la malla, pero podemos entrar al sentido profundo de la realidad. Son fascinantes. Yo no pretendía ni pretendo llevar a los alumnos a la iluminación, pero usted cambia bien el tema del lenguaje, lo que estoy tratando de decir, ¿no? Y es igual, dice, si un árbol cayó y no hay nadie que dé testimonio con su lengua de que cayó, el árbol cayó o no cayó. Yo digo, el árbol cayó, pero pasivamente. Lo que hace la lengua, lo que hace la palabra,
es llamar la existencia activa un acto que es pasivo sin la lengua. Y entonces la lengua es lo propio de lo humano. Yo creo que lo que estamos viviendo es una verdadera crisis de lenguaje. Nunca pensamos en la coherencia en categorías antropológicas, sociológicas, políticas, pero nunca atendemos al problema de la lengua. Sintetiza todo esto en una frase sintetizadora. Dice, cuando los significados vacilan, las sociedades se pierden, se prostituyen y se violentan. Yo creo que lo que estamos viviendo en muchos de los sentidos es una crisis de lenguaje, una gran crisis de lenguaje. Las palabras dejaron de significar, todo el mundo hablamos, nadie escucha, todos usamos la palabra como una moneda de cambio, se volvió casi fluido. Y ya no sabemos qué no son los significados de la polis, lo emitimos a través de las significaciones, ocultamos a través de las significaciones. Es decir, la lengua, lo propio del hombre, es el mundo del humano, es el mundo de la sociedad civil, es el mundo de la humanidad, pero esa palabra cuando se corrompe, los procesos de evolución han sido largos, termina en esta lógica terrible que sintetiza paz y esas palabras. Los lenguajes empezaron a vacilar, empezaron a ya no significar, empezaron a ya no denotar, sino a connotar. Cada quien a veces hablamos, parece que hablamos una misma lengua y no nos estamos entendiendo. Uno de los grandes libros sobre esto, sobre la traducción, es de Josh Steiner, Después de Babel. Y llega, es un libro maravilloso, pero uno de sus puntos dice, uno de los problemas, aunque le hablamos de nuestra lengua, es que estamos siempre, cuando hablamos frente a otros, el otro que está recibiendo nuestra palabra está haciendo un proceso de traducción. Y si no atiende bien y entiende muchas cosas, y sobre todo el sentido de la palabra, desde dónde está hablando el que la pronuncia, pues la traducción va a ser mala. Y después de Babel, pues Babel es peor. Y entonces pues, me voy a la palabra, me voy a la declaración de la palabra. Hay dos frases también fundamentales, una de Platón, otra del libro de los Proverbios, que habla del problema de la lengua y la importancia de la lengua. Y Platón dice, la incorrección en la lengua no solo es una falta contra el lenguaje, daña a las almas, daña el sentido del ser humano. Y el libro de los Proverbios dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, el uso que de ella hagas, darás en el futuro. Si la lengua es correcta, si hablas con precisión, si hablas una palabra de verdad, si haces eso, la vida florece. Si tú agarras a un niño y lo insultas, con la palabra, lo vilipendias, lo maltratas, vas a ser un hombre destruido. La palabra es transformadora, ¿no? La palabra, ya lo referimos, pero la palabra es creadora, crea antes de ser fabricada, le da ya contenido a la cosa, ¿no? Si yo odio, si yo quiero matar a alguien, ya lo maté, la palabra misma. Del paso al acto hay solo un momento. Los hebreos lo sabían, ¿no? La palabra no solo nombra las cosas, las crea, ¿no? Y ahí el texto de Génesis, ¿no? Dios crea mediante la palabra, el hombre, el ser humano crea mediante la palabra, sus mundos son palabras, son hijos de las palabras. Pensemos en la palabra paz. Entre las enfermedades de la lengua, entre las degradaciones de la lengua,
hay algo que ellos definían como palabras clásicas, y decía palabras amigas, palabras que parecen que dicen muchas cosas y le dan no dicen absolutamente nada, pero con ellas se conforma con mucho discurso. Economía es una de las palabras absolutamente chimales que significa la economía, pero la economía funciona como una buena palabra para construir lo que sea, ¿no? Comunicaciones es otra, ¿no? Donde voltee, ustedes hagan un discurso político de quien sea y las van a ver aparecer. Es irremediable. Dicen y no dicen absolutamente nada porque ya perdimos sus contenidos significantes profundos. Y la propia palabra paz, cuando hablamos de paz, andamos acompañando, o de elementos que producen la paz, andamos acompañando con palabras de violencia. Guerra contra la pobreza. Campañas para resolver cosas, campañas para la salud, ¿no? En la democracia, el mundo del diálogo, no cuartos de guerra para ponerle la madre al otro. Hay una serie, o sea, si ustedes le buscan, hay una cantidad inmensa de palabras que supuestamente implican un asunto que tiene que ver con la paz. Y en realidad van acompañadas de tremendas violencias. Guerra contra las drogas, después ya no los abrazos. Es decir, el lenguaje se pervierte. Y el lenguaje deja de tener pesos y contenidos y significaciones profundas. Y luego la palabra paz. Y aquí me apoyo mucho en Iván. Nosotros vemos que la palabra paz, la paz, el hacer la paz es un asunto vernáculo. Nosotros tenemos un idea universal de la paz. De hecho, la palabra paz es de origen romano. Muchas de nuestras palabras en varios idiomas vienen de ahí. Pache, peace, paz. No tenemos la palabra es de origen latino. Yo pongo una distinción, va a sonar un poco raro lo que está haciendo Netanyahu allá, pero Netanyahu tiene ya un concepto de paz romano. Ahorita voy a decir. Si cuando en la antigüedad, cuando el emperador romano llegaba a un sitio, cuando las huestes romanas llegaban a ocupar un sitio, ponía la paz romana. Cuando declaraban la paz romana, juraban de cara hacia donde estaba Roma. Esa parte, ese territorio se volvía una extensión del imperio, se hacía la paz romana, una paz dictatorial, una paz universal, una paz de sometimiento. Pongamos uno de los pueblos, por eso hablaba de Netanyahu, uno de los pueblos ocupados. Más un pueblo de muchas resistencias, un pueblo resistente era la Palestina de entonces, el pueblo ocupado por las huestes romanas y la paz romana. La paz para el hebreo de entonces no era la paz, era el shalom. Mientras la paz expresaba la llegada del imperio y el sometimiento a las leyes del imperio, el shalom era el llamado del patriarca que ponía las manos hacia el cielo y pedía las bendiciones de Dios para ese pueblo que se conformaba como un pueblo pastor, como un pueblo comunitario. Son dos formas de la paz. Sin embargo, no nos hereda el shalom, y si le buscan en cualquier lengua, la paz es vernácula y la paz expresa algo. La paz del poder es siempre una paz impositiva. El poder nos quiere imponer la paz. Y los que estamos sometidos es lo que queremos que nos dejen en paz, ¿no? Es decir, el concepto es terriblemente fuerte. Pero la paz que
heredado, la paz que se hereda culturalmente, tiene concepciones universales y humanas, se impone desde arriba. Queremos la paz bajo estructuras, bajo estructuras de dominio. Y dice que la paz humana adquirió su rostro más claro, moderno, en la idea de desarrollo, en la idea de progreso, una idea que viene con la revolución industrial. Podemos remontar al cristianismo, ¿no? La idea de que habrá un mundo mejor donde habrá paz y justicia. El rollo del progreso, el rollo del desarrollo, es un rollo que promete estas cosas, pero es una imposición de arriba. Los pueblos, antes de que se hicieran en los años 60, que mandara Nixon, Truman, ¿no? Y Kennedy, después Kennedy, los cuerpos de paz para ayudar al desarrollo de América Latina, ¿no? Y llevarles la lógica del desarrollo que todos conocemos y todos aspiramos en el mundo entero. Empezó a ocupar y empezó a destruir las estructuras de paz que tenía lo vernáculo de otros territorios, sobre todo de América Latina. Se impuso la idea del desarrollo, se impuso la idea de la economía. Entonces todos esperamos una paz que es hija de la violencia, que se ejerce a través de la violencia. ¿Qué quieren? ¿Qué nos disputamos en el fondo? ¿Cuáles son nuestras demandas? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Son aspiraciones desarrollistas. Todos queremos más educación al estilo occidente. Todos queremos más energía al estilo occidente, más transporte. Todos queremos más mercancías, mejores mercancías, y para eso necesitamos dinero. Toda la estructura en la que nos envolvemos es una estructura de violencia. No son las palabras, como les dije, nuestras palabras que van acompañadas de campañas contra el SIDA, campañas contra esto, cuartos de guerra, lucha contra la pobreza. Es decir, la pobreza la hemos satanizado, ¿no? Entonces hay que ayudar a los pobres a enchufarse al sistema, y los pobres entonces empiezan a luchar y los ricos empiezan a someter, pero el ideal es el ideal. Todos tenemos que entrar a eso. Y eso genera violencia, hace parte de la violencia. ¿Dónde está su origen? Pues una degradación de la lengua. No pensamos qué significan las palabras, cuál es el peso de las palabras. ¿Cómo podríamos pensar una paz que no estuviera en la estructura del desarrollo o en la estructura de la economía? ¿Qué tipo de paz? No es una paz que se puede imponer desde arriba. Y ya vemos cada vez que la quieren imponer. Aquí estamos, en el desastre. O en Medio Oriente. Todo en nombre de qué? Pues de que el mundo se armonice, de que el mundo esté normal. ¿Cómo podemos pensar salir de toda esta lógica? Yo creo que es uno de los grandes problemas, y yo no creo que haya respuesta. Es un problema. Hablamos mucho de paz. Ese es otro de los problemas cuando se habla de la lengua. La lengua también llega a nombrar lo que no existe. Cuando hablamos demasiado de las cosas es porque la cosa no está. Cuando mencionamos de los amigos a alguien es porque no está. Nombramos ausencia para hacerlo presente, pero la realidad es que no está. Ahorita la paz por todos lados, vivimos en un estado de violencia aterrador. Hay que hacer cultura de paz, hay que hacer cultura. Y nadie piensa qué es la paz, qué es la cultura de paz. Pensamos todo esto con categorías absolutamente violentas y dentro de estructuras tremendamente violentas. Yo no tengo una respuesta. Yo sé que las formas de vida de paz están en las comunidades, se expresan en pequeños grupos, donde pues, hay paz, donde hay una comunidad de vida, donde se generan reglas éticas para protegernos, para cuidarnos.
violencia, armado con una lógica de paz tremendamente violenta. Y yo creo que antes de hacer campañas de paz, hay que ponerse a pensar qué es la paz y qué paz queremos. Porque en un mundo que tú puedes generar, en un mundo que tiene una lógica de paz de esta naturaleza, puedes generar componentes éticos, puedes hablar éticamente de la paz, pero el suelo en el que la quieres encarnar no da para eso. También la paz necesita un suelo, y es un suelo que no puede moverse dentro de la violencia ni dentro de categorías de violencia. Pero este suelo que creamos, que es el suelo del desarrollo, el suelo de la competitividad, el suelo del dinero, el suelo de la mercancía, el suelo de la competencia, pues no es un suelo adecuado para ninguna paz. Cualquier paz que se quiera establecer ahí será violenta y terminará en la violencia. Pues dio un ejemplo para hablar de suelo. Pues el ejemplo de un monasterio que tenemos dos. Y ese suelo está reglamentado por un orden ético, un orden económico. Pero supongamos una de las reglas del orden de la economía del monasterio, que no es más la productividad para sostener el monasterio, sino la regla de vida. Pues una de sus características, digamos, la pobreza, la obediencia a la regla, y la castidad. Voy a tocar la castidad, aunque no es un tema muy adecuado en este momento, pero es una de las virtudes del monasterio, de la parte del suelo del monasterio. Todo el suelo, la pobreza, el trabajo manual, las oraciones, hace parte de la vida monástica, que se resume en la frase de San Benito: ora, elabora, ¿no? Reza y trabaja, con límites, ¿no? Es un espacio de pobreza. Ahí la castidad se puede sostener. El suelo está hecho para sostenerla, la regla, la economía, el trabajo en común, compartir el pan en común, los labores en común. Tú agarras al monje o a la monja más casta de ese universo y métela en el centro de una orgía, en el suelo de una orgía. Pues en un acto heroico se podrá mantener casta, pero no acá. O sea, no hay posibilidades de vivir la castidad en un universo que no contiene la castidad, que no está permitida la castidad, que no es parte de su suelo. Y lo que le pedías para que mantenga esa castidad a ese ser humano en el centro de la orgía, pues es un acto heroico, que en un buen suelo no sería un acto heroico, sería simplemente la forma de vivir. Bueno, eso es lo que nos está pasando. Estamos en un suelo tremendamente violento, con palabras tremendamente violentas que componen el mundo en el que nos movemos. Y queremos la paz. Entonces yo vuelvo otra vez al principio. ¿Cómo repensamos la paz? ¿Cómo devolvemos significaciones profundas a la paz? Y esto no es sencillo. Es casi volver otra vez a pensar el lenguaje. Es casi volver a pensar por qué hablamos. Y luego, por qué el mundo está hecho de palabras. ¿Por qué la vida de la polis y la vida humana está conformada de universos de palabras que tienen conceptos, que tienen formas de ser, y que si atentamos contra ellas, tenemos una realidad contraria a sus significaciones profundas, a lo que significa ordenar el mundo, darle significación, darle sentido? Yo creo que por eso los poetas hoy en día tienen mala prensa. Hay que oírlos, si lo oyen, parece un evento. No, el poeta era el que custodiaba en la antigüedad los enigmas antiguos. Era la que expresaba los universos, elementos de una nación.
ciudad era Grecia, era la expresión de Grecia, y las virtudes que vibran allí, y las degradaciones que vibran allí, eran una pedagogía de la expresión de un etos. Los profetas, que son los poetas hebreos, en realidad, que nacen precisamente cuando a Israel se le ocurre tener un rey. Reyes, como todos los demás, tuvo que escoger la figura del profeta. El profeta es el poeta, es el que le indica al rey, le indica al pueblo cuando se extravió. Todos conocen la anécdota, está lleno de sus anécdotas. Natán, que era el profeta del momento en el que reinaba David. David tenía todo el poder, tenía muchas mujeres, y decide, le gusta la esposa de Urías, Betsabé, y para quedarse con ella va y manda a Urías al frente de batalla más duro y lo matan, y se queda con la mujer. Y Natán se molesta y va a verlo y le dice: hoy te voy a contar una historia, rey. Y le cuenta una historia, le cuenta un poema. Un hombre que tenía muchas ovejas y otro que tenía una sola, y ese hombre, entonces cuando le cuenta, va y le roba la oreja y lo mata. Cuando le cuenta esto, le está devolviendo significaciones éticas a algo que perdió. Y en ese momento dice: no, mire quién hizo esto, le dice David, porque tiene todavía un sentido, es un ser humano, tiene ética, o estilos de ética, dime quién hizo esto. Ese eres tú, David. Abusaste del poder, y es cuando David se llena de vestiduras y hace una expiación. Pero es a partir de la devolución de los ideales. Estos eran las funciones de los poetas. Se perdió con el racionalismo extremo, con la industrialización, y lo que tenemos precisamente a partir de entonces es la negación de los significados. Los poetas ya que se guarden en su lugar, ya no tienen, sigan haciendo sus musiquitas y sus imágenes a un lado, y bueno, ustedes ahí tienen los libros y luego voten a sus cuartos para que oigan. Ya no tiene la importancia. Lo que importa ahorita es regímenes o discursos vacíos, discursos con palabras ambiguas, discursos que dicen pero se niegan, discursos que vacilan en sus significaciones profundas. Y lo que nos está pidiendo, y lo que pediría el poeta, yo creo, es: deténganse, volvamos a pensar el mundo, volvamos a pensar las significaciones del lenguaje y de lo que poseemos, y particularmente la paz. En un mundo de tremenda violencia como el que estamos viviendo, yo estoy hablando, hablé del desarrollo, pero las repercusiones son graves. Los narcotraficantes y el Estado, no estoy calificando al gobierno, estoy calificando al Estado y los gobiernos que a lo largo de nuestra historia han administrado el Estado, perdieron, se mueven en estructuras violentas y utilizan el lenguaje de manera violenta, ocultando, mintiendo o instigando. Y eso, quiero contar de paz, porque hoy nomás las pendejadas que vino a decir, a lavar en la cara al gobierno de la ONU, bueno, no esperábamos las víctimas, pero bueno, ese es el discurso vacío, esa es la destrucción del lenguaje, esa es la destrucción de la paz, esa es la destrucción del sentido de la vida. Yo creo que antes de a los análisis antropológicos, sociológicos, políticos, pensemos en el peso de la lengua, resignificar la lengua, volver a sus usos, nos ahorraría muchos discursos baratos, nos llevaría precisamente a buscar cómo se estructuran verdaderas relaciones de paz. Pero hablar nada más de esa palabra, podríamos irnos a otras palabras. Y volvería a poner en el centro la frase de paz. Cuando los significados vacilan, las sociedades se pierden, se prostituyen y se glorifican. Si no podemos vernos en ese
quisiera tomar la palabra, asumir el reto, claro. No más les pido si se preguntan rápido su nombre. Buenos días, me llamo Eduardo Gael y quisiera preguntarle, en el contexto en el que vivimos, vemos que los gobiernos y el Estado, con el paso del tiempo, pues no nos ha podido dar esta seguridad y pareciera que la tarea ahora recae sobre nosotros, que somos parte de la sociedad civil. En ese aspecto, ¿cómo podríamos nosotros hacer el trabajo que tristemente el gobierno y el Estado no nos han podido dar, que es principalmente la seguridad? Gracias. Bien, creo que llegamos a siempre son de las cosas que tenemos que pensar, pero de las que es importante, ¿no? Las categorías, las categorías con las que vivimos. Pues vienen, no quisiera agregar mucho, pero digamos que vienen de la ilustración, de la razón, de lo que entendemos por razón. Y la ilustración, la Revolución Francesa, construyeron un universo, el Estado, las instituciones, etc. Todo lo que queremos y tratamos de defender como estructuras sanas de la vida política. Bueno, esas como lenguajes se desfundaron. Aquí es muy, la expresión es muy fuerte, pero lo estamos viendo en todos los países, en la mayor parte de los países. La idea de Estado está desfondada. Se nos olvida que el Estado no es una cosa que está per se, es una construcción histórica y es una construcción también del lenguaje. Hay sociedades que no tenían Estado. El problema viene en el Medio Oriente, es que se fueron a meter los europeos hace mucho tiempo con una idea de civilizar y llevaron la idea de Estado. Y lo que crearon es ese desmadre. Esa idea de Estado que se cree universal, que parece que estaba ahí dada, es una construcción histórica. Digamos que su parte de forma moderna viene de la Ilustración. Bueno, esa cosa y sus instituciones económicas, educativas, sociales, están colapsadas. Como toda creación humana, como todo ser humano, toda sociedad nace, crece, trata de armonizarse en ese mundo y después colapsa. Bueno, estamos frente a una crisis civilizatoria, como decir, frente a un tiempo del fin, que se expresa por el desfondamiento de toda una concepción del mundo. Y yo creo que el tiempo que viene es cómo construimos universos sin Estado. Es otra forma de pensar. Así como tenemos que pensar en paz, tenemos que pensar, ¿se puede vivir sin Estado? ¿En qué condiciones y cómo se reestructura una realidad sin Estado? Luego están los textos, hoy se me llama el nombre de este hombre, que es un antropólogo importante, que tiene un libro que se llama La sociedad sin Estado, las sociedades sin Estado, ¿no? Y analiza sociedades antes de la llegada de la lógica, de la lógica colonial, de la lógica de Occidente que trae la universalidad, la salida para todos los problemas humanos. Yo creo que es eso. No hay respuesta, pero creo que el desfondamiento, la crisis, la degradación de este universo que nació con la Ilustración, la Revolución Francesa, cambió cómo pensamos la vida política sin la idea de Estado y cómo construimos formas de vida sin Estado. Yo creo que los zapatistas son un ejemplo, con todas sus contradicciones, algo que quieren moverse fuera de la lógica del Estado y fuera de la lógica del desarrollo y fuera de la lógica de la imposición. Pero es un tema, es decir, estamos en un filo donde tenemos que pensar todo, y esto me lleva precisamente a eso. Tenemos que repensar la fuerza del lenguaje, el peso del lenguaje, para poder encontrar, construir un mundo no nuevo, porque hay que construir con lo que tenemos, con el espejo del pasado, pero un mundo ordenado. Gracias. ¿Alguien más que quisiera?
quisiera aprovechar. Hola Javier, bueno, antes que nada agradecerte porque siempre logras hacer este clic de ordenar las ideas y presentarlas de una manera muy clara. Justo me lleva el discurso que hoy nos compartes a la idea de Lacan, ¿no? De Lacan. La palabra mata a la cosa, ¿no? Porque la llena de esta carga simbólica que nos representa ciertas cosas. Y en este caso tienes absoluta razón, o sea, la carga de la palabra paz nos la han llenado de guerra. O sea, deseamos la paz porque existe la guerra, ¿no? Y justamente la nombramos porque no existe. No, ahorita no la alcanzamos y también eso nos lleva a un estado de insatisfacción absoluta porque sabemos que es algo que estamos buscando constantemente, como al igual que la felicidad, como nos la han vendido, ¿no? Exacto. El ser felices, el lograr llegar a ser felices, y no volvemos a ver ni la paz ni la felicidad en los momentos en donde los logramos tener, ¿no? Que justamente creo que sí es en las comunidades, en tus grupos de amistades, en los grupos en donde te desarrollas, ¿no? Sí. Gracias. Buenos días, mi nombre es Patricia Hernández y qué bonito tema hablar sobre la paz, sobre todo en un día tan viernes, porque para mí este día tiene que ver con la paz. Y bueno, la verdad es que es bien importante saber que todos podemos contribuir. Sí hay una sociedad que está corrompida por toda esa carga de constructos sociales en los cuales siempre hay violencia. Pero la violencia también viene desde la familia. Entonces, erradicar en la familia estas violencias es muy importante. O sea, yo también no puedo cambiar muchas cosas y están predeterminadas, pero puedo empezar a construir una familia donde erradique completamente la violencia a través de la cultura, a través del arte, que mucha falta le hace a Morelos, y le agradezco mucho por este tema que nos está poniendo. ¿Alguien más quisiera participar? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana. Gracias, Javier. Ahorita escuchándote y a la par de inquietudes que he tenido últimamente, ahora que le respondías al compañero acerca de esta idea de Estado, de este Estado que hoy se encuentra en un filo, pero al mismo tiempo las bases sobre las que se construyó, se supone que este Estado también era un intermediario, ¿no? O eso entendía yo, para gestionar pues nuestras otras pasiones destructivas, la ira, el rencor. Entonces, bueno, primero preguntarte, ¿este Estado realmente sí alguna vez cumplió esta función? Porque ahora te escucho y creo que quizás solamente fue una ficción. Y dos, pues viendo lo que tenemos aquí en las paredes, escuchando lo que habla sobre la palabra de la paz, pues sospecho que también implica pensar en cosas como la reconciliación, el remordimiento, el odio. Entonces también sería como la apuesta a repensar cómo llenamos esas otras palabras. Estoy pensando en eso. Gracias. Mira, el Estado, pues así nace. Esa fue la idea del Estado, la idea de Hobbes, ¿no? El Estado es el monopolio de la violencia legítima, y es para que no se rompan a nadie. Entonces, su función es la seguridad, su función es la justicia, su función, cuando la violencia se extrema, pues ejercerla para detenerla, ¿no? O para ordenarla, para controlarla. Tampoco pueden pensar en un mundo de una absoluta paz, ¿no? Es un horizonte de la paz, pero bueno, hay que construirla de buena manera. Esa es la idea.
Estado mexicano, desde su fundación, nunca entendió su labor, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo no es más que la consecuencia de un mundo que no entendió, un Estado que nació sin entender qué era la noción de Estado, del Estado ilustrado, ¿no? Si cuando uno lee a los ilustrados mexicanos, pues uno está leyendo junto a Voltaire, junto a Rousseau, está leyendo pues, como filósofos de botica de los años del principio del siglo, ¿no? Como los señores que se sientan en sacos ya los viejitos que nos estamos en sacos a componer el mundo, si no hay peso filosófico profundo. Yo creo que nunca se entendió desde el principio, ¿no? desde la independencia. Pues tú ves, todo el mundo se quería perpetrar en el poder. Si hemos tenido espacios democráticos, pues son muy poquitos y nunca se cimentó ninguna democracia. La famosa llamada transición democrática de 2000, en realidad, pues no fue una transición democrática, en el sentido de las instituciones que dicen que se crean una cascarones vacíos, están rotos, desmontadas como el Estado. Realmente hubieran creado instituciones y duró 18 años ese periodo, 18 años. Si hubieran construido supuestamente instituciones verdaderamente democráticas, pues no las desmoronan en 6 años, pues las desmoronaron. Pero la lógica es así. O sea, no hay verdaderamente, no arraigó la idea del Estado. Y ya esa idea ya también incluso caducó en sus formas mejores. Estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo en cualquier parte del mundo, está desfondado. Tenemos que pensar de otra manera, porque es una idea moderna, y una idea pues, que nace de un a priori. El hombre es el lobo del hombre. O sea, yo cuando me encuentro con una persona, no me la quiero devorar, ¿no? O sea, mi primera relación es más levinasiana, creo que así son nuestras relaciones. Yo quiero saludar al otro, quiero conocerlo, no me le voy a ir encima. Yo creo que esa construcción ya viene con elementos de una racionalidad, con los elementos que van a derivar, ya de elementos que le llaman capitalistas, que van a derivar de la revolución industrial en toda la lógica de la producción, y de toda la lógica de la mercantilización, y de toda la lógica de la violencia que trae aparejada la idea del mejor, del desarrollo. ¿Sí? Entonces, ya se desfondó, este Estado no va a cambiar, se necesita refundarlo, y refundarlo en las condiciones del pasado no sirve de nada, aunque se refunde con las categorías de la mejor idea de Estado, ya no funciona, está desfondado. Tenemos que pensar desde otro lado. Desde otro lado. Estamos justo en el límite del tiempo que nos piden. Ha sido un verdadero lujo, yo creo, para todos nosotros escuchar a nuestro querido Javier. Y bueno, pues yo pediría un aplauso.